Capítulo 6. Lucha. Hippo dudó un instante antes de sonreírle con torpeza a Lucian. ¿Me puedes hacer un favor? Solo, ya sabes, encargarte del fuerte por ahora. De verdad que tengo que hacer algo. Jejeje. Gracias. Sin esperar respuesta, agarró su lanzabolas y salió corriendo por la puerta. Un par de vikingos lo notaron inmediatamente mientras intentaba escapar. Hippo. ¿A dónde vas? Gritó uno de ellos. Vuelve aquí. Ladró otro. Sí, ya lo sé. Vuelvo enseguida. Gritó Hippo por encima del hombro, desapareciendo en el caos. Lucian exhaló bruscamente, apretándose el puente de la nariz. ¿Qué quieres decir con manejar el fuerte? Ni siquiera sé cómo funcionan las cosas por aquí. Antes de que pudiera procesar más la situación, una voz fuerte llamó desde afuera. Oigan. Juju. Necesitamos armas aquí. Lucian volvió a suspirar, negando con la cabeza. Supongo que ese es mi trabajo ahora. Se movió detrás del mostrador, recorriendo con la mirada las armas cuidadosamente ordenadas. Al poco rato, un vikingo se acercó corriendo, jadeando. Dame un hacha. Lucian agarró un pesado hacha de batalla y se la arrojó al guerrero, quien la atrapó con facilidad antes de correr de regreso a la batalla. Otro vikingo dio un paso adelante. Lanza. Lucian escogió una lanza bien equilibrada y la arrojó. El vikingo la hizo girar en su mano antes de volver a la lucha. Pronto, más guerreros llegaron corriendo, gritando cuál era su arma preferida. Espada. Martillo. Escudo y maza. Lucian se movió con rapidez, lanzando cada arma a su legítimo dueño sin dudarlo. El sonido metálico del acero y los rugidos de los dragones resonaron afuera mientras los vikingos contraatacaban con renovado vigor. En medio del caos, Lucian murmuró para sí mismo. Así que así funcionan las cosas aquí. Al menos me mantiene ocupado. Justo cuando estaba a punto de recuperar el aliento, otro vikingo entró tambaleándose. Oye. Nos estamos quedando sin boleadoras. ¿Queda alguna? Lucian echó un vistazo a su alrededor antes de ver una caja llena de armas arrojadizas con peso. La abrió de una patada y le lanzó algunas al vikingo, quien asintió en agradecimiento antes de irse a toda prisa. Lucian apenas tuvo un momento para descansar cuando un rugido ensordecedor sacudió el aire. Levantó la cabeza de golpe justo a tiempo para ver cómo una pesadilla monstruosa se estrellaba cerca del fuerte. Sus enormes alas lanzaban escombros por los aires. Llamas brotaron de su boca, incendiando las estructuras cercanas. Los vikingos que estaban afuera dirigieron su atención hacia la bestia, con las armas en alto. Mantengan la línea. Gritó uno de ellos. Pero la pesadilla era implacable. Atravesaba a los guerreros con sus garras, derribándolos, y su aliento de fuego les impedía acercarse. Incluso con sus armas, luchaban. La mirada de Lucian se dirigió a un lado, donde un grupo de adolescentes, demasiado jóvenes para la batalla, intentaba desesperadamente apagar el fuego que se extendía. Armados con cubos de agua y herramientas improvisadas, trabajaban presas del pánico, apagando las llamas antes de que se extendieran más. Entonces el dragón los notó. Giró la cabeza bruscamente hacia los adolescentes, entrecerrando los ojos. Con un gruñido profundo, se encabritó antes de abalanzarse hacia adelante, con llamas enroscándose en sus fauces. ¡Muévanse!, gritó una de las chicas mientras el grupo se dispersó. Pero una de ellas, una chica rubia, fue demasiado lenta. El aliento ardiente del dragón explotó cerca de ella, lanzándola hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza, gimiendo de dolor. Mientras el dragón avanzaba con paso firme, humeando por la nariz, se cernió sobre ella. La niña intentó incorporarse, pero le temblaban las extremidades. La pesadilla rugió y abrió bien las fauces mientras se abalanzaba para acabar con ella. Los ojos de Lucian se endurecieron. Sin dudarlo, echó a correr. A mitad de carrera, su mirada se fijó en una carreta de madera cerca del fuerte, cuyo contenido vibraba por el caos anterior. Dentro había un martillo enorme. La mente de Lucian funcionó en un instante. Eso servirá. Mientras corría, pateó la rueda del carro. La fuerza repentina la inclinó, lanzando el martillo por los aires. Lucian lo atrapó en plena caída.
Agarrando firmemente el mango, giró el brazo hacia atrás. Luego, con toda su fuerza, arrojó el martillo de guerra directamente a la cabeza de la pesadilla. El martillo de guerra giró por el aire, silbando mientras cortaba el viento antes de estrellarse contra la cabeza de la monstruosa pesadilla. Grieta. El impacto hizo que el dragón se tambaleara hacia atrás, sacudiendo la cabeza con violencia. Emitió un gruñido gutural, momentáneamente desorientado. Aprovechando la oportunidad, Lucian se lanzó hacia adelante y agarró un hacha caída del suelo. Su agarre se apretó mientras observaba a la bestia. La pesadilla se despertó de su aturdimiento y lo miró fijamente. Sus labios se curvaron hacia atrás, revelando colmillos afilados mientras el fuego se encendía en sus escamas. Su cuerpo brillaba como roca fundida. Dejó escapar un rugido furioso y desplegó las alas. Estaba enojado. Lucian exhaló, tensando el cuerpo mientras se preparaba. Sin vacilación. Sin miedo. Como en los viejos tiempos, pero ahora era diferente. Se enfrentaba a un dragón. El dragón se abalanzó. Lucian se hizo a un lado, esquivando por poco sus fauces. Giró el cuerpo y bajó el hacha hacia su ala, pero el dragón retrocedió, esquivando el golpe. Respondió con un movimiento de cola, con la intención de derribarlo. Lucian saltó, esquivando el ataque entrante y aterrizando rodando. La pesadilla gruñó y se encabritó, inhalando profundamente. La mirada de Lucian se dirigió a la garganta del fuego que se avecinaba. En una fracción de segundo, corrió hacia el martillo caído y lo agarró mientras el dragón desataba un torrente de llamas. Auge. Lucian se abalanzó de lado, esquivando por los pelos el fuego abrasador. El calor le lamía la piel, pero no aminoró la marcha. El dragón volvió a chasquear las fauces, intentando atraparlo, pero Lucian se agachó y grieta. Levantó el martillo y lo estrelló contra la mandíbula del dragón. La pesadilla chilló, retrocediendo ante la fuerza. Lucian no se detuvo. Cargó hacia adelante, girando el cuerpo mientras descargaba el martillo en un arco aplastante. Auge. Directo a la cabeza en llamas del dragón. El impacto envió una onda expansiva por el aire. La pesadilla monstruosa emitió un rugido ahogado al desplomarse, impactando su cuerpo contra el suelo. Sus alas se contrajeron, su cola golpeó el suelo y, finalmente, se quedó inmóvil. Lucian permaneció de pie junto a él, con el martillo en la mano y respirando con dificultad. El campo de batalla quedó en silencio por un momento. Entonces. Por las barbas de Odín. Murmuró uno de los vikingos, incrédulo. Se oyeron más murmullos. Los vikingos que habían estado luchando contra el dragón hacía unos momentos ahora miraban a Lucian con los ojos muy abiertos. Uno de ellos finalmente habló, con su voz llena de asombro. En nombre de Thor, ¿quién es este tipo? En medio del clamor de asombro y los gritos de los aldeanos, un grito repentino y estridente atravesó el estruendo. Las cabezas se volvieron hacia la colina, donde una pesadilla monstruosa perseguía a una figura solitaria. Los ojos de Estoico se abrieron alarmados. Hippo. Sin dudarlo un instante, se lanzó hacia adelante, abriéndose paso a través del campo de batalla con su poderosa figura. Hippo, apenas un paso por delante de la pesadilla, se escondió tras una antorcha de madera, apretándose contra ella mientras las llamas abrasadoras se enroscaban en los bordes. Respiraba entrecortadamente mientras se arriesgaba a echar un vistazo alrededor del poste, solo para descubrir que los ojos brillantes de la bestia lo clavaban, con las mandíbulas chasqueando con avidez. La pesadilla se abalanzó. Estoico llegó justo a tiempo. Con un rugido, asestó un puñetazo que impactó de lleno en el hocico del dragón, haciéndolo tambalearse hacia atrás. La bestia gruñó, preparándose para contraatacar, pero cuando intentó escupir fuego, solo brotaron unas pocas gotas de líquido llameante. Había agotado sus disparos. Están todos fuera, dijo Estoico con brusquedad, dando un paso al frente. Ra. La pesadilla dudó por un breve momento antes de batir sus alas y huir en la noche. Justo cuando Estoico se giró para ver cómo estaba su hijo, el desastre volvió a ocurrir. El poste de la antorcha, debilitado por las llamas, se agrietó y se volcó, haciendo que la antorcha encendida rodara por los senderos del pueblo. Rodó sin control, incendiando carros, techos de paja y provisiones a su paso. Hippo hizo una mueca. Lo siento, papá.
Los aldeanos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la antorcha llameante rodara directamente hacia los naggers enredados que Stoico había capturado antes. El fuego destruyó rápidamente las cuerdas, liberando a los dragones. Con fuertes chillidos, emprendieron la huida, robando toda la comida y el ganado que pudieron llevar antes de desaparecer en la noche. El asalto había terminado. Y ahora, todo el pueblo volvió su mirada hacia Hippo. El silencio era ensordecedor. Cientos de ojos se clavaron en el flacucho muchacho, con una mezcla de exasperación, incredulidad y frustración. Incluso Lucian, de pie entre los guerreros reunidos, no pudo evitar notar lo absurdo de la situación. Hippo, siempre optimista, levantó un dedo. Vale, pero le di aún furia nocturna. La declaración solo profundizó el silencio. Entonces, sin decir nada más, Stoico agarró a Hippo por la espalda de la túnica y empezó a arrastrarlo, con el rostro desbordado de furia apenas contenida. No es como las últimas veces, papá. Protestó Hippo, apenas con los pies en el suelo mientras lo arrastraban. En serio. Le di a uno. Estaban ocupados, y yo tenía tiro limpio. Cayó justo al lado de Punta Cuervo. Deberíamos enviar un equipo de búsqueda antes. Basta. Retumbó la voz de Stoico, haciendo estremecer incluso a los guerreros más curtidos. Dejó caer a Hippo frente a él y respiró hondo, con los puños apretados. Cada vez que sales, el desastre te persigue. ¿No ves que tengo problemas más graves? Ya casi llega el invierno y tengo que alimentar a toda una aldea. Hippo, que nunca se acobarda ante una ocurrencia perfecta, murmuró, entre tú y yo, al pueblo le vendría bien un poco menos de comida, ¿no crees? Un vikingo distante, que se frotaba el estómago distraídamente, se congeló y frunció el ceño. Stoico, sin embargo, no estaba nada divertido. Esto no es broma, Hippo. ¿Por qué no puedes seguir las órdenes más sencillas? No puedo contenerme. Veo un dragón y tengo que matarlo, ¿sabes? Es lo que soy, papá. Stoico exhaló bruscamente, con la frustración aflorando a la superficie. Eres muchas cosas, Hippo. Pero matar dragones no es una de ellas. Vuelve a casa. Volviéndose hacia Bocón, la voz de Stoico se endureció. Asegúrate de que llegue. Tengo que limpiar su desastre. Mientras Bocón tomaba el brazo de Hippo y se lo llevaba, los otros jóvenes vikingos observaban con distintos grados de diversión. Brutacio se inclinó hacia Patán. Menuda actuación. Patán mocoso sonrió con suficiencia. Nunca había visto a nadie meter la pata tan gravemente. Eso ayudó. Gracias, gracias. Murmuró Hippo secamente. Lo intentaba. Pero sí que le di a uno. Lucian, que había estado observando todo el calvario, se encontró atrayendo la atención de Stoico. El jefe de la aldea lo observó un instante y luego asintió con firmeza. Ven con nosotros al salón. Lucian asintió en respuesta, siguiendo a Stoico hacia Mead Hall, donde se llevaría a cabo la reunión. Dentro de Mead Hall, los guerreros reunidos murmuraban entre ellos, sus expresiones sombrías mientras Stoico colocaba su cuchillo en el mapa en el centro de la mesa. O los acabamos, o ellos nos acabarán a nosotros. Declaró Stoico. Es la única manera de librarnos de ellos. Si encontramos el nido y lo destruimos, los dragones se irán. Encontrarán otro hogar. Una búsqueda más. Antes de que se congele el hielo. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. Un vikingo se removió incómodo. Esos barcos nunca regresan. Somos vikingos. Espetó Stoico. Es un riesgo del oficio. ¿Quién me acompaña? Hoy no me viene bien. Murmuró otro vikingo. Tengo que devolver el hacha. Stoico exhaló por la nariz, intentando contener su frustración. De acuerdo. Los que se queden cuidarán de Hippo. A los barcos. Gritó Flegma, animando a quienes estaban dispuestos a ir. Spitalow se golpeó el pecho. Estoy contigo, Stoico. Así me gusta más. Dijo Stoico, asintiendo con aprobación. Gober, sin embargo, suspiró dramáticamente. Bueno, empacaré mi ropa interior. No. Replicó Stoico. Necesito que te quedes y entrenes a algunos reclutas nuevos. Bocón se burló. Oh, perfecto. Y mientras estoy ocupado, Hippo puede cubrir el puesto. Acero fundido, cuchillas afiladas, mucho tiempo para sí mismo. ¿Qué podría salir mal?
Stoico suspiró, frotándose la sien. ¿Qué voy a hacer con él, bocón? Gober se encogió de hombros. Ponlo a entrenar con los demás. Stoico negó con la cabeza. No, lo digo en serio. Yo también. El intercambio entre los dos hombres continuó, y Lucian aprovechó el momento para observar. Había oído lo suficiente como para comprender la situación. Hippo era un paria entre su propia gente, luchando bajo el peso de las expectativas de su padre. Era algo que Lucian entendía perfectamente. Mientras Stoico continuaba su lamento, Lucian finalmente tosió silenciosamente. El repentino ruido cortó el aire, y tanto Stoico como Bocón se giraron hacia él. Estaba de pie en la esquina, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Bocón parpadeó al darse cuenta. Bueno, mira eso. Diría que tienes algo más que hacer, Stoico. Me voy ahora. Capítulo 7. Habilidades. La mirada de Stoico se fijó en la de Lucian, observándolo con atención. Ven conmigo. Ordenó, señalando hacia un lado del pasillo. Lucian lo siguió, con pasos mesurados y una expresión indescifrable. Te portaste bien durante el asalto. Admitió Stoico con brusquedad. No muchos pueden hacer eso. Pero eso no significa que confíe en ti todavía. Los labios de Lucian se curvaron ligeramente. No esperaba que lo hicieras. Stoico gruñó y se cruzó de brazos. Eres de la realeza, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó Lucian, inclinando ligeramente la cabeza. El escudo de tu ropa. Es la insignia de las Islas del Sur, y solo la realeza puede usar las doradas. Dijo Stoico. Lucian entrecerró los ojos. ¿Y cómo sabes tanto de nosotros? Un destello de algo que quizás fuera nostalgia se reflejó en el rostro de Stoico. De joven, vuestro rey, Alan Westergard, ayudó a ver cuando estábamos en guerra con la tribu Berserker. Por eso conozco vuestro reino. Así que por eso. Murmuró Lucian, mirando la insignia que llevaba en el pecho. Una espada con empuñadura dorada, con incrustaciones de joyas que simbolizaban la justicia real. Pero ahora, a sus ojos, estaba teñida de traición. El rey del que hablas era mi abuelo. Murió hace años. Mi padre le sucedió en el trono. Stoico asimiló la información y preguntó sin rodeos. Entonces, ¿por qué un príncipe se encuentra aquí? Lucian dudó un momento antes de responder. Me exiliaron. La mirada de Stoico se endureció. ¿Por qué delito? Asesinato. Dijo Lucian, mirando a Stoico a los ojos sin dudar. Me incriminaron por matar a mi hermano. ¿Aún te queda algo de esa poca confianza ahora que sabes la verdad? Stoico lo observó un buen rato antes de responder. Creeré que no lo hiciste. Lucian levantó una ceja. ¿Por qué? No por lo que dicen, sino porque tus ojos me dicen lo contrario. Lucian exhaló suavemente, ilegible una vez más. Bueno, ya que no tienes a dónde ir, puedes quedarte aquí. Continuó Stoico. Pero eso significa que tienes que demostrar tu valía. Tienes dos opciones. Trabajar con Bocón en la forja o unirte al entrenamiento de dragones con los demás. Lucian consideró sus opciones. La forja implicaba trabajar con armas y armaduras, manteniendo un perfil bajo. Pero entrenar con los demás. Eso podría darle más información sobre sus costumbres y quizás incluso ayudarlo a comprender mejor este mundo. Después de un momento, respondió. Me uniré al entrenamiento. Stoico lo miró con mesura y asintió. Bien. Prepárate mañana por la mañana. Y no hagas que me arrepienta de esto. Lucian sonrió con suficiencia. Ni lo soñaría. Bueno, entonces ven conmigo. Iremos a tu hogar temporal. Al acercarse a una modesta casa de madera cerca del pueblo, Stoico la señaló con un gesto. Bueno, hogar, dulce hogar. Lucian examinó la estructura. Era más robusta de lo que esperaba, con vigas reforzadas y un techo de paja nuevo. El aroma a madera recién cortada flotaba en el aire. Había un letrero tallado cerca de la entrada, pero cuando Lucian lo miró, los símbolos le resultaron desconocidos. No lo entiendo. Pensó. La mayoría de la gente aquí hablaba Belmari, un idioma universal en este mundo. Pero su sistema de escritura era diferente. No podía leer los caracteres. Stoico giró sobre sus talones, dejándolo solo. Descansa un poco. El entrenamiento empieza mañana temprano. Lucian lo observó irse antes de dirigirse a la casa. Empujó la puerta de madera.
Las bisagras crujieron levemente, revelando un interior tenuemente iluminado. Un pequeño fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. El mobiliario era sencillo. Una mesa de madera, un banco, una cuna en la esquina con una gruesa manta de piel y algunos estantes llenos de artículos básicos. Entró, recorriendo con los dedos las toscas paredes de madera. Había un cofre robusto cerca del pie de la cama, probablemente para guardar pertenencias. Se arrodilló, abrió la tapa y encontró ropa cuidadosamente doblada y algunas herramientas esenciales. Una piedra de afilar y una daga pequeña. Su mirada se desvió hacia una pequeña ventana en la pared del fondo. Afuera, el pueblo se estaba tranquilizando tras el asalto. El resplandor de las antorchas iluminaba las calles, y podía oír las tenues risas y conversaciones provenientes del Mead Hall. Se sentó en el catre, recostado contra la pared. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar. Bueno, veamos de qué se trata este sistema, murmuró Lucian. ¿Cómo lo invoco? Hizo una pausa antes de decir, estado. De repente, un mensaje digital apareció frente a él. Lucian Westergaard. Edad, 18. Raza, humana. Habilidad racial, ninguna. Habilidades. Sigilo, combate desarmado, adaptabilidad de armas. Caja ilimitada. Caja especial por 2, caja rara por 1, caja poco común por 1. Empecemos primero con lo poco común. ¿Quieres abrir la caja poco común de Gober? Sí. Dijo Lucian, pensando. Esto parece un gacha. Una caja verde se materializó y explotó en un destello de luz. Felicitaciones. Has obtenido conocimiento de herrería. Lucian se quedó mirando la indicación mientras las palabras se detenían antes de desvanecerse. Entonces, sin previo aviso, una oleada de información inundó su mente. Técnicas, terminología, el peso y el equilibrio de un martillo, la sensación del metal caliente bajo las tenazas, los golpes rítmicos necesarios para dar forma a una espada. Era como si años de entrenamiento se hubieran vertido directamente en su cerebro. Exhaló con fuerza, presionándose las sienes con los dedos al disiparse la sensación. Al abrir los ojos, comprendió cosas que antes desconocía. Cómo afilar un filo correctamente, la diferencia entre templar en agua y en aceite, la temperatura correcta para forjar hierro y acero. Y aún así. Lucian flexionó los dedos y luego los apretó hasta formar un puño. Sus manos no conservaban la memoria muscular de estas habilidades. Él sabía forjar, pero su cuerpo no. Su agarre no sería tan firme como el de un herrero experimentado. Sus golpes no tendrían la precisión ni la eficiencia de alguien que hubiera blandido un martillo miles de veces. Tenía el conocimiento, pero no la experiencia. Si tomo un martillo ahora, probablemente seguiría estropeando todo. Murmuró para sí. Esto no era como la esgrima, donde el instinto y la memoria muscular guiaban sus movimientos. La forja requería años de acondicionamiento físico, una comprensión del metal a través del tacto, la vista e incluso el olfato. El conocimiento le ayudaría a aprender más rápido, pero aún así tendría que esforzarse para apropiárselo. Lucian sonrió con suficiencia. Bueno, al menos no tendré que empezar de cero y este conocimiento podría ayudarme en el futuro. La mirada de Lucian parpadeó cuando el sistema lo volvió a indicar. Felicidades. Has abierto la caja rara de estoico y has conseguido el mapa del reino perdido de Lumiere. Una luz dorada titiló en el aire antes de que un pergamino enrollado se materializara en su palma. El pergamino era antiguo, pero estaba bien conservado, atado con una cinta roja oscura y un sello de lacre con un escudo desconocido. Sus dedos recorrieron la rugosa textura del pergamino, despertando la curiosidad. ¿El reino perdido de Lumiere? Murmuró, rompiendo con cuidado el sello y desplegando el mapa. La tinta estaba descolorida en algunos lugares, pero los detalles aún eran claros. Una ruta precisa que conducía desde Berka a una masa continental aislada, marcada con una X. La cartografía era exquisita, mucho más allá de lo que esperaba. La delicada caligrafía, la topografía detallada. No era el boceto tosco de un aventurero. Era un mapa hecho por alguien que conocía bien el terreno. Interesante. Murmuró Lucian, enrollándolo de nuevo. Esta es la clave de algo importante. Parece que tengo un nuevo objetivo por ahora. Guardó el pergamino entre sus pertenencias. Lo estudiaría más tarde. Por ahora, aún tenía más recompensas que reclamar. Felicidades.
Abriste la caja especial de Ariel y obtuviste la habilidad racial cambio de nacido de la marea. Lucian entrecerró los ojos al sentir otra oleada de información. A diferencia del conocimiento del herrero, esto no se limitaba a técnicas y métodos, sino a algo más intrínseco. Lo sentía en lo más profundo de su ser. Tideborn Shift. Una habilidad racial de los Tideborn, una especie híbrida de sirena y humano, que permite al usuario transformar sus colas en piernas humanas a voluntad. Por un momento, no se movió. ¿Una habilidad de sirena?, murmuró, procesando la información. Entonces, como una pieza de rompecabezas encajando, un recuerdo resurgió, tenue pero inconfundible. La silueta de una mujer, la sensación del agua tibia que lo rodeaba, una voz suave que no lograba recordar. El aviso del sistema que había visto justo antes de perder el conocimiento en el mar. Así que eso fue lo que pasó entonces. Dijo Lucian. Era ella. Ariel. Ahora sabía por qué su nombre le resultaba tan familiar. ¿Lo había salvado cuando lo arrojaron por la borda? Y, de ser así, ¿por qué? Furu exhaló lentamente. Tendría que averiguarlo más tarde. Finalmente, abrió la última caja. Felicidades. Abriste la caja especial de Hippo y obtuviste empatía dracónica. Otra notificación. Otra habilidad. Empatía dracónica. Capacidad para comprender y conectar con los dragones de forma instintiva. Quienes la poseen pueden percibir sus emociones, calmar su agresividad y ganarse su confianza sin recurrir a la fuerza. Los labios de Lucian se curvaron en una sonrisa burlancia. Esto sí que es interesante. A diferencia del cambio de marea, que alteró su cuerpo, esta habilidad parecía funcionar a un nivel más instintivo. Sintió una extraña consciencia en el fondo de su mente, como si se hubiera abierto una puerta a algo que no había notado antes. Aún no estaba seguro de su fuerza, pero sí se parecía en algo a lo que Hippo poseía. Bueno, parece que necesito probar esto. Dijo, poniéndose de pie. Capítulo 8. Tritón. Palacio Atlántica. El interior del vestidor de las hermanas Mer resplandecía con luz bioluminiscente, proyectando un suave resplandor sobre los espejos con incrustaciones de perlas y los tocadores de coral. Las ondulantes cortinas de anémona se mecían perezosamente con las corrientes marinas, y los cofres ornamentados rebosaban de tiaras doradas, peinetas de conchas y horquillas con incrustaciones de piedras preciosas. El suave rumor de las corrientes marinas llenaba la estancia mientras las hermanas Mer se preparaban para el día. Andrina flotaba cerca de la entrada del espacio privado de Ariel, con los brazos cruzados mientras gritaba. Ariel, cariño, es hora de salir. Has estado ahí toda la mañana. Hubo un breve silencio antes de que se abriera el telón y Ariel emergiera, tarareando parte de Tu mundo. En voz baja. Se movía con gracia, con expresión distante, como perdida en una ensoñación. Levantó la mano y se acomodó con cuidado su ondulante cabello rojo, recogiendo un mechón tras la oreja con un suspiro melancólico. Athena arqueó una ceja e intercambió una mirada cómplice con los demás. ¿Qué le pasa últimamente?, murmuró. Ariel apenas los reconoció. Arrancó una delicada flor marina roja de un arreglo de coral, la hizo girar entre sus dedos y, con una sonrisa soñadora, se dirigió a los pasillos del palacio. Andrina y el resto de las Mersisters intercambiaron una sonrisa antes de nadar tras ella. Ariel se deslizaba por los grandes salones, aún absorta en sus pensamientos. Sus hermanas la seguían de cerca, observándola con diversión mientras giraba perezosamente en el agua, tarareando la misma melodía. Al doblar una esquina, chocó levemente con su padre, el rey Tritón. Sorprendida, parpadeó y lo miró antes de sonreír radiantemente. Buenos días, papá. Cantó. Sin dudarlo, colocó la flor roja detrás de su oreja antes de girar una vez más, su voz se escuchó a través del pasillo mientras se alejaba nadando. Tritón parpadeó confundido y la miró. Desde atrás, las Mersisters rondaban en el pasillo, observando con sonrisas burlonas. ¡Ay, está muy mal!, bromeó Athena. Tritón se giró para mirarlos con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Qué tiene? Andrina se cruzó de brazos, sonriendo. ¿No es obvio, papi? Ariel está enamorada. Tritón dudó, luego extendió la mano y se arrancó la flor de detrás de la oreja. Le dio vueltas en la mano, dándose cuenta de algo. ¿Ariel? ¿Enamorado?
murmuró para sí mismo, viendo cómo su hija menor desaparecía por el pasillo, todavía dando vueltas y tarareando con aire soñador. Sebastián caminaba de un lado a otro sobre una roca, sus garras se movían nerviosamente mientras murmuraba en voz baja. Hasta ahora, todo bien. No creo que el rey lo sepa. Sobre él, Ariel yacía sobre una piedra lisa, arrancando distraídamente pétalos de flores y dejándolos caer. Pétalos anaranjados revoloteaban en el agua, y uno aterrizó directamente en la cara de Sebastián. Resopló, alejándolo con un suspiro de exasperación. Pero no será fácil mantener algo así en secreto por mucho tiempo, dijo, levantando la mirada, solo para encontrar a Ariel perdida en un estado de ensoñación. Sentada en el borde de la roca, Ariel continuó su pequeño ritual, su voz llena de silenciosa emoción. Me ama. No me ama. Me ama. Jadeó, apretando el último pétalo contra su pecho. Lo sabía. Sebastián gimió mientras subía a su lado, frotándose las sienes. Ariel, deja de decir locuras. Tengo que verlo otra vez esta noche. La voz de Ariel sonaba entrecortada por la emoción. Scudle sabe a dónde se lo llevaron. Los otros humanos. Antes de que ella pudiera alejarse nadando, Sebastián se lanzó hacia adelante, agarrando su cola con ambas garras y plantándose firmemente. Ariel, por favor. Suplicó, tirándola hacia atrás. ¿Podrías sacar la cabeza de las nubes y volver al agua, donde pertenece? Ariel apenas pareció oírlo, pues ya estaba planeando. Nadaré hasta el pueblo, y luego Flounder podrá chapotear para llamar su atención, y luego... Sebastián se le echó encima, bloqueándole el paso. Su rostro denotaba urgencia y su voz firme. Aquí abajo está tu casa. Dándose la vuelta, comenzó su sermón habitual, agitando una garra como para disipar todas sus tonterías. Ariel, escúchame. El mundo humano es un desastre. La vida bajo el mar es mejor que cualquier cosa que tengan allá arriba. Pero Ariel ya estaba distraída. Un suave susurro de Flounder, que había estado acechando justo detrás de Sebastián, fue suficiente. Con un movimiento de cola, desapareció en la inmensidad azul, escabulléndose sin que nadie la notara. Sebastián, aún absorto en su discurso, hizo un gesto dramático. No hay música, no hay ritmo. Solo hacen. Hizo una pausa, parpadeando. Ariel. Silencio. Sus ojos revoloteaban a su alrededor, con el corazón encogido. Ariel. ¡Ay! Alguien tiene que clavarle las aletas al suelo. Justo cuando estaba a punto de salir tras ella, un pequeño caballito de mar nadó a toda prisa y se detuvo justo frente a él. Sebastián. Sebastián, te he estado buscando por todas partes. Jadeó el caballito de mar. Tengo un mensaje urgente del rey del mar. Sebastián se puso rígido. ¿El rey del mar? El caballito de mar tiró de su garra, animándolo a seguir. Quiere verte enseguida, algo sobre Ariel. Los ojos de Sebastián se abrieron de par en par, horrorizados. Él lo sabe. Mientras tanto, lejos de los límites de la aldea, Lucian permanecía al borde del mar, con sus ojos dorados fijos en el horizonte. El sol poniente bañaba las olas con un resplandor dorado, y el agua se extendía infinitamente ante él. Muy bien, probemos esto. Murmuró, tronándose el cuello. Pero primero, probablemente debería quitarme esto. Se quitó la ropa, doblándola cuidadosamente sobre una roca cercana. De pie, desnudo, con la fresca brisa del atardecer rozándole la piel, miró hacia abajo y sonrió con suficiencia. Vaya. Es más grande. Comentó antes de encogerse de hombros. Bueno, no es el momento para eso. Sin dudarlo, dio un paso adelante y se sumergió en el agua. En el instante en que su cuerpo se hundió bajo las olas, una sensación extraña pero familiar lo invadió. ¿Ahora, qué hago? Su mente recordó instintivamente el conocimiento que le había sido otorgado por el cambio nacido de la marea. La información fluyó por sus pensamientos como un torrente instintivo, guiándolo a concentrarse. Un calor repentino se extendió desde su mitad inferior, y en un destello de luz azul radiante, sus piernas se fusionaron. Cuando el brillo se desvaneció, su mitad inferior se había transformado. Una poderosa cola de sirena reemplazó sus piernas, brillando en tonos de azul profundo. Las escamas reflejaban la luz del sol, que se apagaba, captando el resplandor del agua.
La levantó ligeramente, sintiendo el peso y la fuerza que llevaba dentro. Genial. Murmuró, pasando una mano sobre las suaves escamas. Luego intentó moverse. Lucian pateó hacia adelante, esperando una oleada de velocidad, pero en cambio, se tambaleó en el sitio. Su cuerpo se inclinó torpemente hacia un lado y le costó encontrar el equilibrio. Frunciendo el ceño, ajustó su postura y lo intentó de nuevo, dando un poderoso movimiento a su cola. Nada. En lugar de deslizarse por el agua, apenas movió un centímetro. El conocimiento de cómo moverse estaba en su cabeza, pero el conocimiento por sí solo no era suficiente. Su cuerpo no estaba acostumbrado. TCH. Chasqueó la lengua. Entonces, no es solo dominio instantáneo, ¿eh? Parece que necesito practicar. Y así lo hizo. Al principio, era un desastre. Sus movimientos eran torpes y descoordinados. Le costaba mantener el equilibrio, corrigiendo constantemente los movimientos o moviéndose con demasiada rigidez. La fuerza de su cola era evidente, pero sin delicadeza, era inútil. Lucian adoptó un enfoque diferente. En lugar de usar la fuerza bruta, observó. Pensó en cómo nadaban los peces, en cómo los delfines se impulsaban sin esfuerzo por el agua. Recordó cómo se describía a las sirenas en los libros, gráciles y fluidas. Luego imitó. Movimientos cortos y controlados. Probando el rango de movimiento. Aprendiendo a usar el torso para guiar el movimiento en lugar de solo la cola. Poco a poco, se volvió más natural. Los minutos se convirtieron en horas, y cuando el sol se puso en el cielo, Lucian finalmente lo logró. Chapoteo. Con un movimiento fluido, se lanzó hacia adelante, cortando el agua como una lanza. Giró, volteando su cuerpo con facilidad antes de lanzarse hacia arriba, rompiendo la superficie en un poderoso arco. El agua le cayó en cascada mientras se elevaba en el aire antes de volver a sumergirse. Flotó un momento, dejando que las burbujas subieran a su alrededor. Una sonrisa se dibujó en sus labios. No está mal. Murmuró. Nada mal. Sala del trono. El rey Tritón estaba sentado en su imponente trono, sosteniendo una delicada flor en su enorme mano. Una risa profunda resonó en su pecho mientras la hacía girar entre los dedos. Veamos. ¿Quién será el afortunado Tritón? Reflexionó, con una sonrisa cómplice en los labios. Justo entonces, notó que Sebastián entraba en la habitación. El pequeño cangrejo tenía una expresión de calma forzada, pero la forma en que se le crispaban las patas delataba sus nervios. Al verlo, Tritón se aclaró la garganta rápidamente y guardó la flor, recuperando su majestuosa compostura. Entra, Sebastián. Dijo con voz firme pero acogedora. Sebastián respiró profundamente. No debo reaccionar de forma exagerada. Debo mantener la calma. Con ese pensamiento, se apresuró por el largo sendero que conducía al trono, haciendo resonar sus garras contra el suelo pulido. Ese sí. Dijo con voz quebrada, 5 octavas más aguda de lo habitual. Tosió y lo intentó de nuevo, esta vez con su voz normal. Sí, Su Majestad. Tritón se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija. Sebastián, estoy preocupado por Ariel. ¿Has notado que se ha comportado de forma extraña últimamente? Las garras de Sebastián se crisparon. ¿Peculiar? Ya sabes, gimiendo, soñando despierta, cantándose a sí misma. Tritón lo observó atentamente. ¿No has notado nada? Sebastián abrió la boca y luego dudó. Bueno, yo. Los ojos de Tritón se entrecerraron. Sebastián. Sebastián tragó saliva. El rey se enderezó, con un tono de voz autoritario. Sé que me has estado ocultando algo. Sebastián se puso rígido. ¿Guardando algo? Acerca de Ariel. El pequeño cangrejo de repente se dio cuenta de que le temblaban las piernas. Se apresuró a cruzarlas para disimularlo. ¿Ariel? Repitió, intentando fingir inocencia. La paciencia de Tritón se agotó. Con un movimiento rápido, apuntó su tridente brillante directamente al nervioso crustáceo. ¿Enamorado? Sebastián estalló. Su compostura se quebró al abalanzarse hacia adelante, agarrándose desesperadamente a la barba de Tritón. Intenté detenerla, señor. Se lamentó. No me escuchó. Le dije que se alejara de los humanos. Son malos, son problemáticos.
La expresión de Tritón cambió al instante. Frunció el ceño y apretó con más fuerza su tridente. ¿Humanos? Su voz era peligrosamente baja. ¿Y los humanos? Sebastián se quedó paralizado, con la mirada fija y frenética. Al darse cuenta de su desliz, forzó una risa nerviosa. ¿Humanos? Repitió, riendo débilmente. ¿Quién habló de humanos? A Tritón no le hizo gracia. Sin previo aviso, agarró a Sebastián por el caparazón y lo atrajo hacia sí, con los ojos encendidos. ¿Qué quieres decir? ¿Humanos? Sebastián tragó saliva audiblemente, con el rostro pálido de terror y pensó, estoy muerto. En una pequeña isla rocosa frente a la costa, la gaviota Scuttle estaba posada sobre un poste de madera, tarareando una melodía mientras jugaba con su telescopio improvisado. 1492, Dade dun de dodo, rundin dim, de do de do. Cantó desafinado, mirando a través de la lente. Levantó el telescopio, pero accidentalmente se golpeó la frente con el extremo ancho. Confundido, lo retiró y lo intentó de nuevo. Escotilla. Una voz familiar lo sobresaltó. Rápidamente giró el telescopio y vio a Ariel de pie en el agua, muy lejos. ¡Guau! Chilló, casi perdiendo el equilibrio. Sirena por la proa de babor. Bajó el telescopio solo para darse cuenta de que ella estaba justo frente a él. ¡Guau! Menudo chapuzón, dijo, agitando las alas con entusiasmo. Ariel no perdió tiempo. Scuttle, ¿sabes dónde está ese hombre? Scuttle ladeó la cabeza. Sí. ¿Pero por qué quieres ir allí? Antes de que ella pudiera responder, él tiró accidentalmente un ancla que estaba a su lado. El metal se enganchó en su pie, arrancándolo de su percha y tirándolo a la arena. Ariel contuvo una risita. Por favor, Scuttle. ¿Puedes ayudarme a llegar? Juntó las manos con una mirada suplicante. Por favor. Scuttle se puso de pie de un salto y sacó pecho. Bueno, ¿qué esperamos? Vamos. Dicho esto, se elevó en el aire, liderando el camino. Ariel lo siguió rápidamente, impulsando su cola hacia adelante. Espérenme, gritó Flounder, corriendo tras ellos tan rápido como sus pequeñas aletas le permitían. El mar se extendía ampliamente ante ellos mientras Ariel y Flounder nadaban incansablemente hacia su destino, con Scuttle volando alto por encima. De repente, Flounder entrecerró los ojos para mirar a lo lejos. Algo se movía entre las olas. Oye. ¿Es eso un tritón sobre un dragón? Exclamó. Ariel frunció el ceño al girarse para mirar. A lo lejos, una silueta oscura se recortaba contra el horizonte. A medida que la figura se acercaba, pudo distinguir con más detalle un enorme dragón marino, cuyo cuerpo esbelto se deslizaba con facilidad por el agua. Y encima, un tritón de pelo plateado, cuya figura se movía en perfecta sincronía con la criatura. La respiración de Ariel se entrecortó. La reacción de Flounder fue mucho menos serena. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Es un caldero. Corre. Inmediatamente comenzó a nadar en la dirección opuesta. Pero Ariel no se movió. Su mirada estaba fija en el jinete del tritón en el caldero. La forma en que dominaba a la bestia, la facilidad con la que surcaba las olas. Su corazón latía con fuerza. ¿Es él? ¿Pero cómo? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales.
Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.